Ya habíamos empezado a ver todos los aportes importantes dentro de lo que es el estudio de la geriatría y la gerontología, enfocado ahorita a la gerontología. Recuerden ustedes como datos importantes que en el año de 1946 se crea la primera sede de especialidad en geriatría en Londres, Inglaterra. En el 47 se forma la primera sociedad de geriatría, que fue la británica. En el 58 se forma el primer departamento de atención geriátrica, que es en el hospital de la Universidad de Oxford, también en Inglaterra. Como datos sobresalientes de lo que ahorita llevamos del estudio de esta área. Después de la creación de ese departamento en Oxford, Inglaterra, se crea el de Baltimore en Estados Unidos, el de Kiev en Rusia, el de Tokio en Japón. Se empieza a extender esto. En los años 60 y 70 se forman las sedes de especialidad en los países desarrollados, y en América Latina la especialidad prácticamente empieza a formarse finales de los años 80 y sobre todo en los años 90. Entonces es cuando aquí en América Latina toma mucho auge lo que es el estudio de la especialidad en el área de la geriatría y la gerontología, e inclusive la gerontología se hace como una licenciatura aparte. Conozco dos sedes, pero sé que hay otras universidades en el país. Las que yo conozco es la que se imparte en la Universidad del Estado de México y otra en el estado de Campeche. Y de lo que sí hay maestrías es sobre gerontología social. Entonces, hay veces que los que hacen la licenciatura de gerontología posteriormente hacen la maestría en gerontología social, recordándoles que el fundador de la gerontología social fue Eduardo Stiglitz en el año de 1914. Y con ese auge que toma en nuestro continente la geriatría, el estudiar, hacer una especialidad, etcétera, se forman en nuestro continente la Federación de Sociedades de Gerontología y Geriatría de América Latina y el Comité Latinoamericano de la Asociación Internacional de Gerontología. A ambos organismos pertenece nuestro país. Bien, aquí tienen ustedes una portada de lo que es la situación de hacer una maestría en gerontología social. Bueno, con todo esto como colofón de lo que ya hemos visto de lo que es la historia de la gerontología, la Organización Mundial de la Salud define a la gerontología como la ciencia que estudia el envejecimiento en todos sus aspectos e incluye las ciencias biológicas y médicas, psicológicas y sociológicas, además de la aplicación del conocimiento científico en beneficio del envejecimiento y de los adultos mayores. Esta definición es la que actualmente está más difundida a nivel internacional y es la más completa sobre lo que es gerontología, emitida por la Organización Mundial de la Salud. Bien. Algunos datos que nosotros ya hemos visto. Dice
El envejecimiento es un fenómeno presente a lo largo del ciclo vital, desde el proceso de la concepción hasta la muerte. A pesar de ser un fenómeno natural conocido por todos, es difícil aceptarlo como una realidad innata a todo ser. Y es lógico, ¿quién quiere o acepta morir? Es el gran enigma. Todos sabemos que vamos a morir. Afortunadamente, salvo honrosas excepciones, como los que viven en algunos países en donde la pena de muerte todavía está vigente y que ya saben una fecha cuando van a ser ejecutados, prácticamente todos ignoramos cuándo vamos a morir. Bien, ahora de los datos más sobresalientes de lo que nosotros ya hemos visto también hasta ahorita de nuestro curso, se dice que 1 de cada 10 personas en la actualidad tiene 60 años o más. Para el año 2030, los individuos de la generación del baby boom serán ancianos y se cree que este grupo representará al 25% de la población. McCarthy y Halm sugieren que esto dará lugar a un aumento de mortalidad y morbilidad en aquellas personas con enfermedades asociadas al proceso de envejecimiento, que como ya ustedes saben, son todas las crónico-patológicas, como pueden ser problemas musculares, lumbares y tumorales. Si alguien ignora cuál es la generación del baby boom, a principios de los años 60 se crea un movimiento como revolución social que fue el movimiento hippie, iniciado en los Estados Unidos de Norteamérica. Fue un movimiento social tan fuerte que prácticamente cambió todas las estructuras sociales en la mayoría de los países del mundo. Y entonces, después de esos grandes cambios sociales, todos los que nacen a finales de los años 60 y a principios y durante la década de los años 70 son los que se conocen como la generación del baby boom. Por eso se dice que en la actualidad pues son los que ya estamos en el proceso de envejecimiento. Esa generación es como ahora referirnos a los que nosotros denominamos millennials, que son los que nacieron en este siglo. Bien, recordándoles como colofón de lo que es historia de la gerontología, que todas las razas de nuestro planeta y todo ser vivo es sujeto de proceso de envejecimiento, por lo que este es un proceso que ya hemos dicho muchas veces, universal. Dice, actualmente el envejecimiento es un fenómeno global que tiene enormes consecuencias económicas, sociales y políticas. El envejecimiento de la población es uno de los fenómenos sociales de mayor impacto de este siglo, según la Organización Mundial de la Salud. En el siglo XX se produjo una revolución de la longevidad. La esperanza media de vida al nacer aumentó 20 años desde 1950 y se llegó a un promedio de 66 años. Y se prevé que para el año 2050 haya aumentado 20 años más. Bueno, pues ahora quiero decirles a ustedes que ya habíamos visto en una diapositiva que en nuestro país en el año 2050, 1 de 4 habitantes de nuestro país será adulto mayor. Habíamos dicho que habrá más personas adultas mayores que jóvenes y que la expectativa de vida al nacer en el año 2050 en nuestro país
será de 81.3, mientras que los países desarrollados, la expectativa de vida al nacer será de 86 años, 5 años más que en nuestro país. Bien, se dice que este aumento será más notable y rápido en los países en desarrollo, en los que se prevé que la población anciana se cuadruplique en los próximos 50 años. Esto es una gran transformación demográfica y tiene profundas consecuencias en los aspectos individual, comunitario, nacional e internacional. La población está envejeciendo y cada vez más este proceso de envejecimiento va a proporcionarnos a todos una expectativa de vida que será cada vez más acentuada, y realmente yo no sé si para el año 2080, que quizás todavía les toque a algunos de ustedes estar vivos, cuál será la expectativa de vida y qué maravillas que ahorita todavía no imaginamos podrán llegar a ver. Una diapositiva que ya les he mostrado en otras presentaciones. Con eso terminamos los principales aspectos de lo que es la historia de la gerontología. Iniciamos la historia de la geriatría. Ya habíamos dicho anteriormente que el término geriatría fue acuñado por Ignatius Nasher, mejor conocido como Leon Nasher, en su obra presentada en el año de 1909 en la Academia de Ciencias de New York, titulada Geriatría, las enfermedades de los ancianos y su tratamiento. También ya les había yo mencionado que el doctor Nasher era pediatra. Sin embargo, pues siendo especialista en niños, pues se le dio por estudiar más las patologías de los adultos mayores y del primer departamento de geriatría en los Estados Unidos, en el Hospital Monte Sinai de New York, ¿sí? Y su publicación explica que la palabra la tomó del griego gerón, que significa viejo, y atricos, tratamiento médico. Por eso, geriatría es el tratamiento de la patología o de las enfermedades de los ancianos o adultos mayores. Bien, es en el año, como antecedente a esto, de 1860, en que Abraham Jacobi dictó la primera clase de pediatría. Es una fecha importante para lo que es la pediatría. También lo es en el año de 1909, cuando publica su obra Leon Nasher para la geriatría. Bien. La geriatría es, por tanto, una rama de la gerontología y la medicina, que se ocupa de los aspectos clínicos, terapéuticos, preventivos y sociales en la salud y enfermedad de los ancianos. Es una ciencia práctica aplicada que se ocupa de la asistencia integral a estas personas. Esta también es la definición más aceptada a nivel internacional, emitida también por la Organización Mundial de la Salud, para definir lo que es geriatría. Bien, dentro de los antecedentes de la geriatría, en los siglos XVII y XVIII, Francis Bacon y Benjamin Franklin, que hay muchos que ignoran que dentro de sus grandes aportes, como es la ley de la gravedad, etcétera, etcétera,
Franklin también incursionó en el área médica y también hizo buenos aportes. Bueno, pues estos dos investigadores esperaban descubrir las leyes que gobernaban el proceso del envejecimiento para establecer, les explicó, rejuvenecimiento, situación que fue motivo de estudio de las primeras culturas que poblaron el mundo, de los alquimistas de la Edad Media, de científicos en siglos anteriores, como dice aquí Francis Bacon y Benjamin Franklin, y hasta la actualidad. Definitivamente no hemos llegado a descubrir algo que haga reversible o que cuando menos detenga el proceso de envejecimiento. Una de las primeras publicaciones que sobre esta materia se reconoce fue editada en el año 2036 por Roger Bacon con el título La cura de la vejez y la preservación de la juventud. Otros autores también se destacaron por sus estudios sobre el tema. El año de 1468, Cornaro, 1467, Fischer, 1685 y Kronstadt, 1807. Hemos ya analizado que el hecho de que la vejez es el estado previo en nuestro desarrollo como seres humanos y en cualquier especie de seres vivos que precede a la muerte, que el ser humano intente saber cuál es el proceso normal y total de envejecimiento, porque se ha adelantado mucho, conocemos mucho de dicho proceso de envejecimiento, ya ustedes vieron los 8 principales factores, pero se desconoce todavía mucho también. Entonces, si al futuro se lograra detener y más aún revertir el proceso de envejecimiento, la expectativa de vida de los seres humanos sería tan alta que prácticamente podríamos considerarnos inmortales. Entonces, aunque los seres humanos de todas las épocas se han preocupado por prolongar su vida con la intención de luchar contra la muerte y alcanzar la eterna juventud. Bien, ya habíamos hablado también de estos 3 periodos históricos, ¿sí?, creados por Virren en el año de 1961, que son 3 periodos históricos en la investigación del envejecimiento. Periodo inicial, comprendido el año de 1835 y 1918. Segundo, comienzo de la investigación sistemática del envejecimiento situado entre ambas guerras mundiales, esto es, entre 1918 y 1939, y la fase de expansión de las investigaciones sobre el envejecimiento, que podríamos decir data o inicia en 1946 en Inglaterra y que continúa hasta la actualidad a nivel mundial. Bien. Lev, discípulo de Virren, basándose en los estudios de su maestro, señala que los principales momentos históricos en el estudio del envejecimiento pueden ser agrupados en 4 periodos denominados: el primero, manifestaciones científicas; el segundo, periodo inicial de la investigación científica,
de los procesos de envejecimiento psíquico. Tercero, comienzo de la investigación sistemática del envejecimiento. Y 4, fases de expansión de las investigaciones sobre el envejecimiento. Entonces, Virren clasifica el estudio de la geriatría, por ende gerontología, en 3 periodos. Volvemos a repetir. Periodo inicial, comprendido entre 1835 y 1918, comienzo de la investigación sistemática del envejecimiento, situado entre ambas guerras mundiales, 1918 y 1939. Y tercero, fase de expansión de las investigaciones sobre el envejecimiento. Un discípulo de Virren, que es Laird, en 1980, hace su propia clasificación y entonces la divide en 4 periodos. Manifestaciones precientíficas, periodo inicial de la investigación científica de los procesos de envejecimiento psíquico, comienzo de la investigación sistemática del envejecimiento, fase de expansión de las investigaciones sobre el envejecimiento y un discípulo, a su vez, ya no de Virren, sino de Laird, que es un español, Fernández Ballesteros, en el año 2000, convendia los periodos citados anteriormente de Laird y nuevamente vuelve a 3 periodos, pero él los denomina precursores, antecedentes científicos y 3, consolidación. Así es como 3 autores que se enlazan entre sí han denominado al estudio específicamente de la geriatría, pero involucrado la gerontología y ambos procesos en lo que es el estudio de lo que es la muerte y por ende el proceso de envejecimiento en estos periodos. Bien. La propuesta histórica que se presenta recoge las aportaciones de estos autores, pero pretende ir más allá. Se considera la existencia de 3 fases históricas que corresponden con el nacimiento y desarrollo de 3 disciplinas distintas y claves en el estudio del envejecimiento actual de lo que es el adulto mayor. Geriatría, gerontología y la rama más reciente en esta área, la psicogerontología, con una derivada que es la psicogeriatría. Podríamos decir que estas 3 y la derivación de psicogerontología, que es la psicogeriatría, son las áreas actuales que en la ciencia moderna estudian todo lo relacionado con procesos de envejecimiento y la atención de las enfermedades de los adultos mayores, tanto orgánicas como mentales. Y por lo tanto, como un enfoque ya para resumir todos estos antecedentes, las 3 fases históricas del envejecimiento son: fase de arranque en la investigación sobre el envejecimiento, gerontología; fase de desarrollo en la investigación sobre el envejecimiento, geriatría; fase de eclosión en la investigación sobre el envejecimiento, psicogerontología. Estas fases muestran cómo el estudio de la vejez y el envejecimiento es abordado de forma diferente y con intereses distintos a lo largo de la historia, lo que ha hecho que surgieran distintas disciplinas. Se ha intentado a la vez determinar los aspectos históricos que contribuyeron de forma más relevante a la formación de cada una de estas
disciplinas. Con esto estamos terminando esta tercera unidad de nuestro programa, que es Historia de la Geriatría y la Gerontología. Dejo de compartir pantalla y les pregunto, de esto que hemos visto en esta presentación, ¿tienen alguna duda o algún comentario? No, Doc, todo bien. Todo bien, Doc. Es importante, sí, muchachos, entender, porque fíjense que, pero hay como la creencia en algunos colegas que lo que es la especialidad de geriatría, sí, es algo muy reciente. Y ya estamos viendo que la primera sede de especialidad en esta área se hizo en 1946. Les puedo decir que hay especialidades en el área médica que, pensando ellas que son más viejas que la especialidad de geriatría, son especialidades mucho más recientes que se formaron en los años 80 y 90. Hay quien también cree que todo lo que es el estudio del envejecimiento es de finales del siglo pasado, cuando nosotros estamos viendo que la gerontología específicamente arranca como ciencia en el año de 1903, esto es hace 118 años, y la geriatría en el año de 1909, esto es hace 112 años. Por lo tanto, definitivamente, ninguna de estas ramas es realmente nueva. Son bastante viejitas, como es lo que estudian. Y quizás lo que sí es muy reciente y que estaríamos diciendo que surge a principios de este siglo con la generación de los millennials es la psicogerontología y la psicogeriatría. Esas sí son las ramas más recientes en lo que es el estudio de las enfermedades mentales y de la psique del adulto mayor, y que prácticamente sí son parte de este siglo. Con esto, muchachos, pues hemos concluido nuestra tercera unidad. Continuamos ya con nuestra cuarta unidad a partir de mañana. Por hoy terminamos ya nuestra clase. Iniciamos semana, que tengan una excelente tarde, cuídense mucho, que su semana sea plena de tranquilidad y al mismo tiempo de éxitos. Que Dios me los bendiga y nos vemos el día de mañana. Hasta pronto. Gracias, Doc. Gracias, doctor.